Tercera parte del video para nuestro curso de Derecho Procesal Especial, los cursos quinto E, quinto H de la Corporación Universitaria Republicana. Estamos tratando el tema con el proceso verbal de declaración de pertenencia, ya en una forma más resumida, resumen que he trabajado desde el día anterior, esta mañana, para que les quede más claro, en virtud de que lo hacemos por este medio, no tenemos el tablero para dar las explicaciones como estamos acostumbrados. Ya hablamos del poseedor legitimado para iniciar la acción, hablamos del acreedor y vamos al comunero excluyente, conforme se señala en la regla tercera, artículo 375 del Código General del Proceso. Este último requisito, cuando la norma habla de actos de explotación económica, es apenas lógico, pues resultaría inequitativo permitir que una posesión sin acto de explotación económica, perfectamente posible en la práctica, verbigracia actos de vigilancia para mantener el mismo estado del bien, pueda beneficiar a un comunero que en tal caso no está en mejores condiciones ni puede alegar superior derecho que los restantes condueños. De ahí que el numeral tercero indique que siempre que su explotación económica no se hubiere producido por acuerdo con los demás comuneros o por disposición de autoridad judicial o del administrador de la comunidad, la posesión que ejerce el comunero puede ser sobre todo o parte del bien. Ejemplo 1, vamos a poner un ejemplo, lo traigo acá. Ocurre que los comuneros dividen materialmente el bien inmueble y ejercen actos de posesión sobre una parte del mismo, pero sin que haya existido división legal del mismo, dedicando a esa parte sus esfuerzos y dinero. Por eso es que es mejor que, transcurridos términos legales, sea más favorable acudir a la prescripción que a la división. Un ejemplo segundo. Puede suceder que el comunero haya poseído totalmente el bien sin reconocer derechos a los demás comuneros, en cuyo caso también puede pedir la declaración de pertenencia a su favor o en su favor, siempre que haya explotado económicamente el bien, circunstancia que la ley no exige ni para el acreedor ni para los otros poseedores. Como conclusión de lo anterior y los ejemplos traídos, es necesario que, además de la posesión del comunero, haya existido explotación económica del predio y que ésta no sea consecuencia de un acuerdo con los demás comuneros. Numeral tercero, artículo 375. Repito, lo cual es lógico. Por cuanto si un comunero administra a nombre de otros o por disposición de autoridad, mal puede alegar ánimo de señor y dueño, requisito esencial de la posesión. Ahora, si no ha explotado económicamente el bien, no se ve por qué situación sea privilegiada frente a los demás comuneros. Dos diferencias entre el numeral primero y tercero del artículo 375. Numeral primero. Basta alegar y demostrar posesión, así no exista explotación económica, pues se puede poseer un bien con ánimo de señor y dueño y no explotarlo económicamente. 2. En cambio, el comunero, además de probar posesión, debe demostrar la explotación económica por cualquiera de los medios aceptados, como por ejemplo los enumerados en el numeral primero, ley 200 de 1996, que habla de hechos positivos propios de dueños como las plantaciones o cementeras, la ocupación con ganado y otras de igual significación económica. Ahora, la finalidad de la prescripción entre comuneros no es la de convertir al poseedor en propietario, porque ya lo es, sino en la titularidad de derecho de dominio en común y proindiviso, en propietario pleno de una parte del bien o incluso de la totalidad.
Bien, hay que leer esas disposiciones que hemos mencionado del artículo 375. El proceso de declaración de pertenencia cuando existe duda acerca de la calidad de baldío el inmueble objeto del mismo. La sentencia T549 de 2016 con ponencia del doctor Jorge Iván Palacio, en el que tutela y revoca la sentencia. Una sentencia que había declarado la prescripción adquisitiva, señalando que el juzgado, al haber omitido dilucidar la naturaleza jurídica del bien, incurrió en una falta de competencia para decidir sobre la adjudicación del mismo. Como quiera que da tal claridad, o mejor, de esa claridad depende establecer cuál es la autoridad competente para disponer sobre la posible adjudicación del inmueble. Sentencia que le ruego leer para nuestro próximo examen. Y agrega el alto tribunal en esa sentencia que sin estar acreditado que el bien es un inmueble privado, no es del caso adelantar ese proceso, debido a que la competencia para el reconocimiento del derecho de dominio sobre un baldío recae en el INCODER. Artículo 65, Ley 160 de 1994. Bien. Pasemos a otro punto. El anexo a la demanda de pertenencia respecto de bienes sometidos a registro. El numeral quinto, artículo 375, que dice lo siguiente: a la demanda deberá acompañarse un certificado del registrador de instrumentos públicos, en donde consten las personas que figuren como titulares de derechos reales principales sujetos a registro. Cuando el inmueble haga parte de otro de mayor extensión, deberá acompañarse el certificado que corresponda a este. Siempre que en el certificado figure determinada persona como titular de un derecho real sobre el bien, la demanda deberá dirigirse contra ella. Cuando el bien esté grabado con hipoteca o prenda, deberá citarse también al acreedor hipotecario o prendario. El registrador de instrumentos públicos deberá responder a la petición del certificado requerido en el inciso anterior dentro del término de 15 días. Se trata de un certificado especial, en donde conste quiénes figuran como titulares de esos derechos reales principales sujetos a registro sobre el bien cuya declaración de pertenencia se solicita. Ahora, adiciona el mismo numeral que cuando el inmueble haga parte de otro, como dijimos, de mayor extensión. Con ello queda finiquitada la antigua polémica en torno a si, por no ser derecho real principal el de hipoteca, debía o no ser citado al acreedor respectivo. Pero sigue vigente la discusión en torno a si con ocasión de la sentencia que declara la pertenencia, se cancela el gravamen hipotecario. Entonces, aclarar. 1. Mejor, que la demanda no se dirige contra el acreedor hipotecario. Solo está prevista su citación. Pero sí implica, si se le cita, que se le notifique en forma personal. Numeral tercero, artículo 290 del Código General del Proceso, que lo van a revisar allá. Y tiene como finalidad lo anterior, la de permitir que, alertado el acreedor hipotecario, pueda hacer uso de las prerrogativas que le otorga dicho derecho real, promoviendo las acciones pertinentes para obtener la efectividad de la garantía. Pues el proceso verbal de pertenencia no es el escenario procesal para efecto de lograrlo. Ahora, sí considero que quien demanda la pertenencia puede acumular pretensiones e invocar una adicional, en el sentido de que se declaren prescritas las obligaciones garantizadas con la hipoteca, para lo cual tiene legitimación en la causa el poseedor, dado que de ser declarado propietario le interesa un bien libre de todo gravamen. Tiene su sentido y su lógica. En este caso, entonces la demanda se dirige además
contra el acreedor hipotecario y le permite al juez acceder a la pretensión subsidiaria. Debe estar prescrita la obligación garantizada con la hipoteca. Conclusión, para concluir lo que hemos dicho hasta ahora. El hecho de que siempre deba citarse al acreedor con garantía hipotecaria al proceso de declaración de pertenencia, constituida la misma con anterioridad a la demanda, no conlleva que fatalmente, al ser declarada la pertenencia, automáticamente deba ser cancelado el gravamen. Listo. Bien. Como ustedes van a leer el artículo 375, que tuvimos oportunidad de repasarlo en la clase anterior, pero vamos a hacer algunas precisiones. Emplazamiento y notificación de la demanda. Si el registrador indica en el certificado que existe alguna persona con un derecho real principal sobre el inmueble, propiedad, usufructo, la demanda se dirigirá contra ella. El numeral sexto, artículo 375 del Código General del Proceso, dispone del emplazamiento necesario en atención a los efectos erga omnes de la sentencia a personas indeterminadas. Los requisitos del emplazamiento los trae el numeral séptimo. Numeral 6 dice: en el auto amisorio se ordenará, cuando fuere pertinente, la inscripción de la demanda, que es una medida cautelar. Igualmente se ordenará el emplazamiento de las personas que se crean con derecho sobre el respectivo bien en la forma establecida en el numeral siguiente. En el caso de inmuebles, en el auto amisorio se ordenará informar de la existencia del proceso. Miren las entidades a las que hay que informar: a la Superintendencia de Notariado y Registro, al Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural INCODER, a la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a Víctimas y al Instituto Geográfico Agustín Codaxi, para que, si lo consideran pertinente, hagan las manifestaciones a que hubiere lugar en el ámbito de sus funciones. Aquí donde alguna de ellas pueda decir que se trata de un bien de uso público baldío, imprescriptible, en fin, como señalamos anteriormente. Y el numeral séptimo del artículo 375 trae las condiciones de ese emplazamiento. El demandante procederá al emplazamiento en los términos previstos en este código y deberá instalar una valla de dimensión no inferior a 1 metro cuadrado en lugar visible del predio objeto del proceso, junto a la vía pública más importante sobre la cual tenga frente o límite. Si se trata de un predio rural, una finca que queda internamente, lo será en la vía más cercana al ingreso de ese predio. Y la valla debe contener una serie de datos que lo van a leer ustedes en ese numeral séptimo. Es decir, esa valla tiene unos requisitos formales de elaboración y colocación, la que debe permanecer instalada hasta la audiencia de instrucción y juzgamiento, que, como veremos y lo señalamos, se requiere la inspección judicial para que el juez vaya al terreno, identifique el bien que coincida con el que se relaciona en la demanda y que sea el mismo bien. Allí recaudará las pruebas y emitirá la sentencia. En caso de que no pueda, lo hará en el despacho o en su oficina, en su juzgado, pero inicialmente allá. Esta valla debe permanecer, que el día que el juez vaya a hacer la inspección judicial, la pueda verificar y dejar anotación sobre ese particular. Ustedes se preguntarán, ¿y la norma, cómo la van a revisar? Adiciona que cuando se trate de bienes sometidos a propiedad horizontal, es una norma ambigua y requiere precisión. Debe entenderse que se trata de un edificio en el que existe el apartamento o conjunto de casas donde está el bien respecto del que recae la petición de pertenencia. De modo que por entrada del inmueble debe entenderse la del edificio, no la del apartamento o entrada al conjunto. Puede ser aviso o valla, no necesariamente de 1 metro cuadrado, pero sí aparezca ahí la información en la portería y es entendible. Pues 1 metro cuadrado ocuparía toda la pared.
Cuando la norma dice 2 o más fotografías, que la van a revisar, dice instalar la valla o el aviso. ¿Cuánto vamos? 15 minutos. Dejo hasta acá y seguimos.